Estamos hoy hablando del libro Apocalipsis. Para los que nos visitan, en esta iglesia tratamos de predicar la Biblia verso a verso. Eso quiere decir que tomamos libros de la Biblia y vamos leyéndolos verso a verso, meditando en lo que la palabra de Dios dice, y vamos escudriñando y tomando reflexiones y enseñanzas de ahí. Entonces hoy vamos a hablar sobre este tema: Filadelfia, la iglesia fiel. Vamos a leer la porción, así como están sentados. Vayan a Apocalipsis 3, versos 7, perdón, versos del 7 al 13. Vayan en sus Biblias, lo vamos a leer, me siguen con la vista. Vamos a leer toda la porción y después de leer toda la porción vamos a orar. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Así como estamos, por favor, inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por un domingo más que podemos reunirnos a alabar tu nombre, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor. Cuando nos reunimos, Señor, tú les dijiste a tus discípulos que ellos estaban limpios por la palabra que les habías hablado. Y tu palabra es inspirada, exhalada por ti, Señor. Esta santa palabra que ha costado sangre, que ha costado generación tras generación para traspasarla, para revelarnos quién eres tú, quiénes somos nosotros, y para hablarnos, Señor. Que corte esta palabra nuestras intenciones, nuestros corazones, y que renueven nuestra manera de verte a ti, de ver al mundo, de vernos a nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor. Amén. Amén. Ok, pues empezamos con el verso 7. Ahora sí, si me pueden ayudar, por favor. ¿Uno más? Dice este verso: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Contexto de lo que se viene hablando para los que no nos han seguido por internet malamente, que usted le pone en YouTube Senda de Gracia y encuentra una lista de reproducción completa de todos los sermones de Apocalipsis. Apocalipsis trata de una revelación especial que tuvo el apóstol Juan de parte de Jesús, y él escribió este libro titulado Apocalipsis. Esta revelación empieza en los primeros capítulos con unos mensajes específicos a 7 iglesias de aquella época. Mensajes muy aplicables a cualquier iglesia cristiana en todos los tiempos, incluyendo el nuestro. La semana pasada terminamos de escudriñar el mensaje de Jesús a la 5ª iglesia, Sardis. Y el día de hoy vamos a escudriñar el mensaje de Jesús a la 6ª iglesia, la iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Ojo, si algo hemos aprendido de los primeros capítulos de Apocalipsis, es que a Jesús le importan mucho las iglesias locales. El libro de Apocalipsis y todos los libros del Nuevo Testamento están dirigidos a iglesias locales, no a cristianos individuales. No sé si te has dado cuenta. ¿Pueden ayudarme, por favor? La vida cristiana no se trata solo de tener una relación personal con Jesús. Se trata de tener una relación íntima y estrecha
con quienes están siguiendo a Jesús, con la iglesia. Si algo nos ha probado la pandemia es eso. No puedes ser cristiano solitario. No es suficiente decir, es que yo tengo una relación con Dios, es que yo tengo una relación con Jesús. Jesús vino a morir por su iglesia, no por ti, por mí nada más, por su iglesia. Necesitamos a la iglesia, nos necesitamos unos a otros. Y Jesús en estas cartas lo demuestra. Nos demuestra que Él tiene interés por la iglesia, no solo por individuos, sino por su pueblo, la iglesia. Y ahora hablemos sobre la iglesia de Filadelfia. Y para eso hablemos un poquito de la ciudad donde se plantó esta iglesia. Hablemos de la ciudad de Filadelfia hace 2000 años. Miren, esta es una foto actual de Filadelfia. Esos son unos muros de sus templos. No se ve muy bien, pero todavía tiene esas ruinas. Esos grandes muros que ven eran de su templo principal. En lo geográfico, esta ciudad, igual que las que hemos estado hablando, se encontraba en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Era la ciudad más pequeña de las 7 que se mencionan en Apocalipsis. En el comercio fue famosa porque producían vino y pasas y uvas, pero eran famosos por sus vinos. Culturalmente, la ciudad tenía una peculiaridad. Esta ciudad la fundaron el Imperio Romano con el objetivo de esparcir la cultura griega en Asia. Se le llamaba la Puerta del Oriente a esta ciudad. Otro detalle muy importante de esta ciudad es que estaba en una zona sísmica, o sea que había terremotos de manera frecuente, y su gente vivía en este estado de alerta constante, como la gente de Ciudad de México, que sabe que hay terremotos constantes. Así vivían los ciudadanos de Filadelfia. Y en lo religioso, Filadelfia también era notable por sus muchos templos y festividades paganas, ¿no? Como todas las demás ciudades que hemos visto en Asia Menor. Pero a Filadelfia le llamaban la pequeña Atenas, que era la capital del Imperio Romano, porque era una réplica de la ideología grecorromana en Asia. Y no sabemos cómo se inició la iglesia en Filadelfia, pero lo que sí sabemos es que Filadelfia fue una iglesia ejemplar. Es una de las únicas 2 iglesias en Apocalipsis a la que Jesús no tiene nada malo que decirles. Solo recibieron elogios y ánimo a perseverar por parte de Él. ¡Qué chulada! Y para mí predicarles eso, ¡qué chulada! Porque va a traer puro ánimo a esta iglesia. De hecho es la que Jesús más alaba en Apocalipsis. Es una iglesia ejemplar. Y ahora vemos en el texto cómo se presenta Jesús a esta iglesia. Y empieza Jesús describiéndose como aquel que es santo y verdadero. Santo significa apartado, diferente. Y cuando se usa este atributo para Jesús, se hace referencia a lo diferente que es él al resto de los seres del universo. Es apartado, es otra cosa. Déjame decirte que Jesús es la mejor persona que haya vivido jamás sobre este planeta Tierra. Está en una categoría completamente diferente a nosotros. Él es la esencia de lo que es la vida, de lo que es bueno, de lo que es el amor, de lo que es la pureza, del perfecto ser humano. Jesús es completamente perfecto. Cuando anduvo entre nosotros lo demostró. Ve los evangelios, ve cuál es su amor, ve cuál es la esencia de su caminar. Y verdadero aquí hace referencia a que en Él no hay engaño. Él es completamente íntegro, nunca miente, nunca se corrompe. Jesús solo habla verdad. Lo que Él diga, lo que la palabra de Dios diga, es la verdad. Y así se presenta. Y también menciona que Él tiene la llave de David. En la historia hebrea, las llaves son un símbolo de poder, de tener acceso a donde sea. Y David también es un símbolo de poder y reinado y autoridad, porque él fue el rey más famoso de Israel. Por eso él menciona que con esta llave que él tiene, lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Jesús quiere que esta iglesia piense de él como alguien con poder, con gobierno, con soberanía, al que nada ni nadie se le puede oponer, que tiene dominio sobre todo y sobre todos. Él está por encima de cualquier señorío o liderazgo que haya sobre la tierra, sea político, sea espiritual. Jesús está por encima de todo y de todos.
Y eso tiene una aplicación para nosotros. Nosotros no debemos ver a Jesús como aquel humilde carpintero galileo que no tenía dónde dormir a veces, que fue odiado injustamente y murió marginado. No, Jesús ya no se encuentra en ese estado débil al que se sometió voluntariamente para salvarnos. Él ahora está exaltado. Recordemos las últimas palabras que le dijo a sus discípulos en Mateo 28: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo lo que ha sucedido, todo lo que sucede y lo que va a suceder está bajo el dominio y el control de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que gobierna y reina sobre todo. Al que es cristiano digo esto, y ¿verdad que se siente algo aquí? Tienes ganas de alabarlo porque es tu Rey. ¿Cómo creen que debería sentirse los creyentes de la iglesia de Filadelfia al enfrentar la vida con este Jesús de su lado? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que deberíamos sentirnos nosotros al enfrentar la vida con este Jesús de nuestro lado? Cuando tu concepto de Jesús es pequeño, tú vas a percibir tus problemas grandes. Pero cuando tu concepto de Jesús es grande, tú vas a percibir tus problemas pequeños. Jesús quiere ponernos en perspectiva desde el principio, a esa iglesia y a nosotros. Soy grande, por lo tanto tus circunstancias son pequeñas para mí. Pero si nosotros no aprendemos a ver a este Jesús, nuestras circunstancias van a parecer muy grandes. Entonces, cada vez que nos exponemos a este Jesús de la palabra, su concepto de Él va creciendo sobre tu vida y tú vas empezando a caminar y a ver los problemas y las circunstancias de manera distinta, con esperanza, con fortaleza, con temple, con optimismo, porque Jesús está de tu lado. Jesús está de tu lado. Y comprendiendo esto, vean lo que Jesús le comenta a esta iglesia de Filadelfia. Verso 8: yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre, les dice. Aquí Jesús, que ya les había dicho que Él abre puertas que nadie puede cerrar, le dice a esta iglesia: te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. La expresión que se abran puertas se usa en la Biblia en otras partes como símbolo de oportunidades para predicar el evangelio. Por ejemplo, en 2 Corintios 2:12 dice Pablo: cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar el evangelio, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, dice. Colosenses 4:3 dice: oren por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Ven este lenguaje que se usa. Jesús le había abierto una oportunidad especial a esta iglesia para difundir el mensaje de salvación a muchas ciudades y tener muchos corazones dispuestos para entregarse a Cristo. Filadelfia, que fue planeada como una ciudad para esparcir la cultura griega, Dios la convirtió en un lugar para esparcir el mensaje del amor de Jesucristo a quienes no lo conocían. Y vaya que así fue. En los registros históricos se nos relata que esta iglesia envió a muchos de sus miembros a plantar otras iglesias a todo Asia Menor, a diferentes lugares, incluso fuera de Asia. Hay datos de que ellos llegaron a plantar iglesias hasta en la India. Hay datos en la historia. Tremendo. Jesús abrió una puerta para esparcir su evangelio a través de ellos y nadie pudo cerrar esa puerta. La persecución no pudo cerrarles las puertas. Los falsos maestros no pudieron cerrarles esa puerta. Sus críticos no pudieron cerrarles esa puerta. La falta de dinero no pudieron cerrarles esa puerta. La falta de auditorios no pudieron cerrarles esa puerta. Los terremotos no pudieron cerrarles esa puerta. Las enfermedades no pudieron cerrarles esas puertas. Nada les pudo cerrar esa puerta. Y Jesús sigue haciendo lo mismo hoy a través de iglesias que son como Filadelfia. Y si queremos ser como esta iglesia, observemos cómo los describe Jesús en el texto. Dice: tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Esta iglesia tenía poca fuerza. Otras traducciones dice: tiene poco poder. ¿Por qué Jesús le dice esto a la iglesia de Filadelfia?
Posiblemente porque era la iglesia más chica de las 7. A lo mejor porque era la menos famosa, la que tenía menos renombre, la menos relevante, y a lo mejor hasta la más pobre. Pero era una iglesia obediente a las palabras de Jesús. No era de los que dicen que aman a Jesús y leen mucho la Biblia, pero viven de manera que ofende a Jesús y a la Biblia. También era una iglesia que no negaba el nombre de Jesús. Seguramente enfrentaron persecución, enfrentaron presión para negar sus convicciones cristianas, y se sintieron tentados a ceder para volverse más aceptables a su cultura. Pero ¿sabes qué? No cedieron, no se amoldaron, no cedieron, no hicieron eso. En contraste, eligieron mantener el nombre de Jesús y sus ordenanzas en alto, costara lo que costara. Filadelfia era una iglesia con poca fuerza, pero era una iglesia fiel, y eso la hacía gloriosa a los ojos de Jesús. Nosotros tendemos a valorar el poder, el renombre y la fama, pero lo que Jesús valora es que le seamos fieles. Muchos de nosotros aspiramos sueños de grandeza, y Jesús lo que pide de ti es que seas fiel. Que seas fiel en las cosas pequeñas, ordinarias. Que seas fiel. La visión de Dios acerca de la grandeza es bastante diferente a la del hombre. Para el hombre, la mejor iglesia posiblemente es la que tiene grandes templos, grandes pastores, grandes ofrendas, grandes reuniones, grandes eventos, grandes audiencias, grande todo, ¿no? Grande todo. Pero para Jesús, la mejor iglesia es la que tiene miembros fieles a su palabra, que enaltecen el nombre de Cristo en sus decisiones del día al día, en lo público y en lo privado. Recuerden, las cosas no son como parecen. El Apocalipsis se escribió para eso. Dios valora más lo que el mundo no valora. El mundo valora lo otro. Jesús valora la fidelidad. Y antes de pasar al siguiente verso, quiero que notemos también aquí algo muy importante que sé que Dios nos va a hablar. Fíjense lo que les dice Jesús. Les dice, adelante, perdón. Yo sé todo lo que haces. Ya hemos visto que él empieza con esto, pero fíjate, ahora se lo está diciendo una iglesia fiel. Jesús no le dijo, yo sé todo lo que piensas. Tampoco les dijo, yo sé todo lo que sabes. Tampoco les dijo, yo sé todo lo que sientes cuando cantas. Jesús les dijo, yo sé todo lo que haces. Haces. La fe de estos hermanos no se había quedado solo en bonitas palabras. Su fe estaba adornada con buenas obras. Y si queremos que Dios nos hable a través de este texto, creo que debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para la honra de Jesús? ¿Qué deberíamos estar haciendo? No solo conociendo, haciendo. ¿En qué cosas Dios, a través de distintas circunstancias, nos ha querido mover a buenas obras, pero nosotros nos hemos resistido? No tenemos tiempo para Él, ¿no? Para otras cosas sí, pero para Él no. Es posible que alguno de nosotros pensemos equivocadamente que la vida en Cristo no se trata de obras. Estamos mal. Jesús no nos salvó por nuestras buenas obras, pero sí nos salvó para que lleváramos una vida que abunda en buenas obras, que es muy diferente. Por eso en Tito 2:13 dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un propio pueblo celoso de buenas obras. Cuando fallamos en vivir así, nos deformamos como cristianos. Con mucho amor me lo digo a mí y a ustedes. Cuando vivimos así sin buscar en qué el Espíritu Santo nos mueve
a glorificar a Jesús con buenas obras, nos deformamos. Tomamos una actitud de consumidores en vez de servidores. Solo pensamos en cómo los demás nos pueden servir mejor, en lugar de cómo podemos nosotros servir mejor a los demás. Y nos volvemos agrios y críticos cuando nuestras expectativas no han sido satisfechas. Rara vez alguien que tiene su mente en cómo servir más en vez de cómo recibir más cae en actitudes nocivas. Aplica para todos los contextos, para tu casa, tu matrimonio, tu familia, con tus vecinos, en el trabajo, y claro, en la iglesia también aplica. Los que sirven a otros, los que oran, los que se interesan, los que dan, los que actúan, son los que encaminan su corazón a ser como el corazón de Jesús, que dio todo por nosotros, que no solo habló del cielo, vino a servirnos, a dar. Posiblemente muchos de nosotros estamos agobiados, deprimidos o frustrados en distintos escenarios de nuestras vidas porque hemos adoptado una actitud de consumidores en vez de servidores. Nos hemos dejado dominar por el deseo de ser servido por otros en vez de servir a otros. Perdimos el enfoque de vivir en las buenas obras que Jesús ha preparado para nosotros y lo cambiamos por vivir esperando que hagan buenas obras por nosotros. Y el antídoto para salir de ahí es una vida que abunde en buenas obras, amando y sirviendo a todos los que podamos, por todos los medios que podamos, cuanto podamos. Ese es el tipo de vida que estaba viviendo la iglesia de Filadelfia. Y Jesús les estaba dando tremendas oportunidades para seguir sirviendo a este mundo roto que tanto necesita de Él. Jesús estaba abriendo las puertas del cielo a través de esta iglesia y seguirá abriendo las puertas del cielo a través de iglesias como Filadelfia. Iglesias que viven diciéndole no al pecado, no a las falsas enseñanzas, no a la hipocresía, pero sí a las buenas obras, sí a una vida de servicio, sí a compartir el evangelio, sí al amor al prójimo, sí a una fe viva. En iglesias así, Jesús sigue abriendo una puerta para que el mundo pueda conocerlo. Oh, que Dios nos concediera en Senda de Gracia ser una iglesia así, ¿verdad? Amén. Amén. Se va a saber. Se va a saber que Dios nos conceda ser una iglesia así. Pongamos nuestra parte. Pongamos nuestra parte. Vamos al verso 9. Mira, les dice, mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. ¿Recuerdan que la vez pasada hablamos de quiénes son estos judíos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero no lo son? ¿Recuerdan un poquito? Eran israelitas que se negaron a reconocer a Jesús como el Salvador prometido en la Biblia, como el Mesías, como el Cristo. Y como comentábamos anteriormente, este grupo de israelitas fueron crueles opositores de los primeros cristianos. Y el texto aquí parece sugerir que estos les dieron muchos problemas a los cristianos de Filadelfia. Pero vean lo que Jesús promete que hará en esta situación. Dice: los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Resulta que había una promesa en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios que seguramente estos judíos anticristianos conocían bien. Esa promesa estaba en Isaías 49:23. Hay otras partes, pero esta es un poco clara. Dice: reyes y reinas te servirán y atenderán a todas tus necesidades, se inclinarán hasta el suelo ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Los que confían en mí nunca serán avergonzados. Seguramente muchos judíos les mencionaron esto a los cristianos de Filadelfia, diciéndoles: somos nosotros, todos van a venir a arrodillarse ante mí, para rechazarlos a ellos y persuadirlos a dejar de creer
que su Jesús era el Salvador, porque ellos no merecían ningún Salvador, porque no eran israelitas, no eran judíos. Pero aquí Jesús está volteando la tortilla y les está diciendo a estos hermanos que no eran judíos en Filadelfia, les dice: mira, esos israelitas creen que por ser de sangre israelita todos se van a venir a postrar ante ellos, pero la realidad es que esa promesa es para todos los que me recibieron, para mi iglesia de toda lengua, tribu y nación. Así que son ellos los que se postrarán ante mí y los que estén conmigo. Les está diciendo eso. Las cosas no son como parecen, les dice. Son ellos los que van a venir a postrarse ante mí, los que estén conmigo. Y no lo deja ahí, vean lo que agrega Jesús. Les dice: ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Los israelitas anticristianos no estaban de acuerdo en que las personas que no tenían sangre israelita se les llamara parte del pueblo de Dios. Y ellos defendían esto hasta la muerte, literal, mataban gente por esto. Seguramente muchos de los cristianos en Filadelfia tuvieron que escuchar una y otra vez que ellos no eran parte del pueblo de Dios, con palabras y con golpes y con muerte a lo mejor. Seguramente varias veces por tanta oposición ellos dudaban que fueran parte del pueblo de Dios. Y con eso en mente, fíjense o figúrense cómo recibieron este mensaje de Jesús: ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Es a ti a quien amo. En el pueblo de Dios no importa tu raza, tu lengua, tu color, tu cartera, tu sexo, tus posesiones. A todos los que crean en su Hijo Jesucristo se les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Dice Juan 1:12. Les deja claro esto. Y vamos al verso 10. Les dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. En los ojos de Dios, el mundo entero será probado. Todas las generaciones, en todos los tiempos y en todos los lugares. Y comento esto porque hay quienes leen este verso y dicen: ahí está, mira, está hablando de la gran tribulación que va a venir al fin de los tiempos. Pero creo que el texto no dice eso. El texto nos muestra a Jesús afirmando a creyentes del siglo I que ellos, junto con todo el mundo conocido de su época, enfrentarían un gran tiempo de prueba. Y así fue. Ellos enfrentaron una gran prueba, tal como cada generación que ha vivido ha sido probada. Está siendo probada y será probada por Dios. Para quienes les hace ruido este tema de la gran tribulación, no se desesperen, no se atribulen. Ya vendrá momento de abordar esto con profundidad en los versos de Apocalipsis. Pero lo que quisiera que notáramos aquí es que Jesús le está afirmando a esta iglesia que así como ellos se habían mantenido fieles a Él, Él se mantendría fiel a ellos, aun cuando sintieran que su mundo se estuviera desmoronando. Fue imposible para mí, al leer esto, no recordar estas otras promesas bíblicas que nos hace a través de Cristo el Señor. Juan 16:33 dice: en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mateo 28:20: les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hebreos 13:5: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Isaías 49:15: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella te olvidara, yo no te olvidaré. Espero que esas promesas bíblicas te sean de aliento si estás pasando por momentos donde sientes que la gran prueba te está ganando. Espero te sean de aliento. Y vamos al verso 11. Jesús sigue dando aliento y dice: yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Es un cantito este, ¿verdad? Es un corito. Imagínate que te estás sosteniendo con tus manos al filo de un precipicio. Tienes horas ahí, no puedes levantarte porque no tienes tanta fuerza como mi papá. Y estás ahí colgado, no te puedes levantar, tienes horas, sientes que te duele aquí y hasta los pies, las uñas. No puedes levantarte, pero si te caes te vas a ir a un precipicio. De repente oyes una voz a lo lejos de alguien que tú sabes que nunca miente,
que es totalmente confiable, que siempre cumple lo que dice, y esa voz dice: hey, aguanta, estoy por llegar a ti, aférrate un poquito más, porque llevo conmigo tu recompensa por aguantar esto, que va a ser nada más de 10,000 millones de dólares. Eso te animaría, ¿verdad? ¿O no? Claro que te animaría. Eso es lo que quería producir Jesús con estas palabras. Vengo pronto, aférrate. Y si a nosotros no nos anima a escuchar las palabras de Jesús, yo vengo pronto, posiblemente es porque tenemos rato que nos soltamos, que dejamos de luchar, abandonamos el camino que Dios quiere que llevemos y tomamos un camino donde ya no hay prueba, ya no hay oposición, y no va a haber recompensa, sino que habrá juicio y dolor. Si las palabras de Jesús, yo vengo pronto, no nos son de ánimo, posiblemente es porque su regreso no será más una mala noticia que una buena. Y si Dios le está mostrando a alguien aquí que la cosa está mal con su alma, déjame decirte que el Espíritu Santo hace eso a través de su palabra, porque quiere que ablandes tu corazón y te arrepientas. No que huyas y te endurezcas, sino que te ablandes y te arrepientas. Guárdalo en tu corazón. Y vamos al verso 12, por favor. A todos los que salgan vencedores los haré columnas del templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Estas promesas de Jesús a quienes salgan vencedores o los que permanezcan fieles puede que no tengan mucho sentido para nosotros, pero vamos a profundizar. Les dice: a los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca saldrán de ahí. Para esta iglesia de Filadelfia era común ver que llegaba terremoto tras terremoto a la ciudad, y lo único que se mantenía eran esas torres, esas columnas del templo. De hecho, si vieron la foto, es lo único que permanece aún, las columnas del templo. Así es que es muy razonable que cuando ellos escucharan la promesa que Jesús los haría columnas de su templo, ellos entendieran que en Jesús encontrarían algo eterno, algo que nada ni nadie lo iba a destruir. Eso es lo que Jesús quería que ellos pensaran. Y también les dice: escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. En este tiempo era muy común que a los esclavos se les marcara en su piel las iniciales de su amo, para mostrar que eran de su pertenencia. Así es que cuando estos hermanos escuchaban que Jesús los marcaría con su nombre, era una gran noticia para ellos. Era como si Jesús les estuviera diciendo: ustedes son míos y de nadie más, me pertenecen. Y Jesús también les promete: serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. En la narrativa bíblica, la morada de los creyentes en Cristo, el cielo, no es un lugar al que vamos, sino un lugar que viene a nosotros. No sé si te habías dado cuenta. Al final de los tiempos, esta ciudad descenderá hasta nosotros a través de Jesús, y será una gran fiesta. Será la unión matrimonial entre el cielo y la tierra. La tierra será totalmente renovada, ya no habrá nada más malo en ella. Y se le llama la Nueva Jerusalén de manera simbólica también, porque Jerusalén era la ciudad de Dios en el Antiguo Testamento. Y Jesús está afirmando entonces que sus fieles serán ciudadanos permanentes de la ciudad eterna, donde habita la presencia de Dios, donde no hay pecado, ni muerte, ni dolor. Tres hermosas promesas. Los ha marcado con amor eterno Jesús a sus fieles, y nos ha asegurado una eternidad en un lugar sin muerte, sin dolor, imposible de corromperse o de destruirse. Esa es la promesa, y quería que ellos vieran que eso es más valioso que 10,000 millones de dólares. Y termina Jesús diciéndoles en el verso 13: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar el Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Espero que el Espíritu Santo nos haya dado oídos para oír lo que teníamos que escuchar hoy cada uno. Espero que así haya sido.
Lo que Jesús hizo con esta carta de la iglesia a Filadelfia fue animarlos, diciéndoles: sé lo que estás haciendo, sé que ha sido difícil, pero quiero recordarles que los amo, que yo estoy con ustedes, que estoy orgulloso de ustedes y que su recompensa será grande. En las cartas de Apocalipsis, Jesús nos ha mostrado lo importante que es exhortar cuando se requiere. Él exhortó a 5 de 7 iglesias en estas cartas. Pero hoy, a través de esta carta de la iglesia de Filadelfia, Jesús también nos está mostrando lo importante que es aprender a dar ánimo. Y pienso que esto es algo que Dios hoy nos quiere hablar a nosotros como iglesia Senda de Gracia. Hebreos 10:24 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas obras, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Es algo muy aplicable para nosotros. Dar ánimo, hermanos. Dar ánimo es algo que Dios nos manda hacer, y es un arma poderosa que Él ha puesto en nuestras manos. Déjenme contarles un poco de lo que sucedió con los creyentes de Filadelfia después de recibir esta carta llena de ánimo de parte de Jesús. Déjenme contarles un poquito, que no viene en la Biblia, pero en la historia viene. En los registros históricos encontramos que la iglesia de Filadelfia siguió permaneciendo fiel por siglos. Por siglos. Y sucedió algo interesante. En el año 700 después de Cristo, llegaron los musulmanes guerrilleros a esta zona de Asia Menor, imponiendo la religión del Islam. El cristianismo es una religión de invitación, el Islam es una religión de imposición. Ellos, los musulmanes, fueron conquistando ciudad por ciudad de Asia, matando a quienes se negaban a convertirse al Islam. Literalmente los mataban. Muchas ciudades cayeron, muchas iglesias se dieron por vencidas y cerraron, muchos cristianos huyeron, muchos fueron brutalmente asesinados y martirizados. Pero adivinen cuál fue la última iglesia de esta zona en caer. Filadelfia. Filadelfia luchó hasta el final. Se rehusaron a negar el nombre de su Salvador, que les había escrito estas palabras de ánimo para permanecer fieles. De hecho, la historia nos cuenta que fue hasta el año 1342. Resistieron esa persecución intensa más de 500 años. Y finalmente esta iglesia cerró. Pero cerró porque los musulmanes mataron a todos sus miembros, grandes y chicos, los mataron. Tuvieron que matarlos porque se negaron a abandonar su fe en Cristo. Las palabras de ánimo de Jesús quedaron tatuadas en la mente de esta iglesia, generación tras generación, por más de 1200 años. Mira, a tu abuelo le llegó esta carta de Jesús y le dijo: sé fiel, Él viene pronto, retén lo que tienes. 1200 años, generación tras generación. Yo vivo en Filadelfia y Jesús me escribió estas palabras a mí y a los míos. Y la cosa es que Jesús hoy también está en la tarea de animar a otros. Ahí vienen cómo: a través de nosotros. Imagínense cómo fuera nuestra iglesia si nos dispusiéramos a ser usados por Cristo en esto. Imagínense cómo fueran nuestras conversaciones. Imagínense cómo fueran nuestras maneras de hablar unos a otros, nuestras maneras de chatear, nuestras maneras de orar, nuestra manera de vernos. Imagínense si estuviéramos realmente, lo que voy a decir, lo que voy a hacer, ¿va a animar en Cristo a mi hermano o lo va a tronar? Imagínense cómo fueran nuestras familias si fuéramos conscientes que Dios quiere usar esta boquita para animarla, no para destruirla.
Imagínense cómo fueran nuestros matrimonios si usáramos nuestra boca para lo que Jesús usó esta boca. Imagínense cómo fueran nuestras relaciones en donde sea. Jesús desea manifestar su gracia, su amor y su esperanza a través de nosotros. Dispongámonos a ser usados por Él para su gloria y nuestro beneficio. Y nuestro beneficio. Y para poner eso en práctica y para cerrar, hoy me gustaría hacer algo especial. Me gustaría agradecer y animar a todos los hermanos que Dios ha usado para mantener esta iglesia en pie el último año. De veras que lo digo a nombre del liderazgo, pero también a nombre de Cristo, porque es su iglesia. Gracias a cada hermano y hermana que ha aportado algo para que esta iglesia siga caminando aún en pandemia. Gracias a todos los que se han esforzado por servir a la iglesia. Gracias a todo el equipo de producción digital. Gracias a todo el equipo de alabanza. Gracias a todos los que nos han compartido devocionales. Gracias a las maestras que sábado a sábado están dando clases a los niños. Gracias a cada coordinador de grupos unos a otros. Gracias a cada familia que nos ha dirigido en las reuniones de oración. Gracias a quienes han estado velando por nuestros hermanos para que no les haga falta nada básico. Gracias a todos los que han enviado sus apoyos económicos. Gracias a los que se preocupan por sus hermanos y los frecuentan. Gracias a los que allá en su soledad en la casa están orando por nuestra iglesia. Gracias a quienes participan para poder realizar este tipo de eventos en el que estamos hoy, que déjenme decirle que es un montón de esfuerzo. Gracias a los que sirven a esta iglesia sin que nadie los vea más que Jesús. Gracias a quienes han seguido visitando al hospital pediátrico en el nombre de Cristo. Muchas gracias por permitirnos caminar junto a ustedes y formar parte de sus vidas. Estamos orgullosos de ustedes. Sigan adelante. Todo lo que hagamos por la gloria de nuestro Salvador Jesucristo valdrá la pena. Ánimo. Y si me faltó mencionar a alguien, discúlpeme, no soy de tan buena memoria. Pero recordemos que Jesús ve todo lo que hacemos por quienes Él entregó su vida, y Él los recompensará. Cobren ánimo este día. Cobren ánimo. Y si hay alguien aquí que no se sienta que está sirviendo a la iglesia, que no se siente parte, te animo, únete, aún es tiempo. Dios también te ha dado habilidades o recursos a ti para servir a su iglesia. Y si hay alguien aquí que no pertenece al pueblo de Cristo, pero al escuchar estas palabras su corazón se inflama de deseo de unirse a lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia, déjame darte una buena noticia. Dios te ama tanto que ha dado a su único Hijo para que al creer en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Y también que tengas una familia espiritual con la cual caminar en esta vida. ¿Por qué no recibes ese regalo a partir de hoy? ¿Por qué no te entregas por completo a Cristo a partir de hoy? Oramos. Tú sigues hablando, Padre, a través de tu palabra, pero no queremos que se queden simples palabras, simple momento. Queremos que esto se encarne en nuestras vidas, Señor. Señor, bendice a aquellos, Señor, que han estado esforzándose, que salgan de aquí animados, Señor, en que sus obras no son en vano, Señor. Y bendice también, Señor, a aquel que siente que no ha encontrado su lugar en maneras de servirte. Oh, Señor, infúndeles fuerza y aliento, Señor, para seguir adelante y para poder involucrarse en tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque nos has marcado, Señor. Somos tuyos y de nadie más, Señor. Y de nadie más. Gracias, Padre. Amén.